Los más impactantes casos de condenados que se burlaron del juez durante el juicio. Si te quedas hasta el final, conocerás los casos en los que los condenados se burlaron del juez en la corte y esto pasó. A todos nos gustan los dramas judiciales y son populares porque en los tribunales ocurren locuras que superan la ficción. Hoy te presentamos 15 de esos casos. Número 15. Asesino convicto golpea y escupe a funcionarios del tribunal. Este caso ocurrió en Carolina del Sur en 2009. Durante el juicio, Damian fue condenado tras ser declarado culpable de asesinato de una mujer de 75 años, robo con allanamiento de morada y muchos otros cargos. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato y recibió cadena perpetua por robo en primer grado. Antes ya había recibido otras sentencias, por lo que pasará el resto de su vida en prisión. Después de que el juez anunciara la sentencia, intentó arremeter contra el tribunal, pero fue sometido por los guardias, y no era la primera vez que intentaba eso, ya que en un juicio anterior también intentó agredir a la corte. Número 14. Nuevo veredicto de Daniel Villegas. Existen casos en que se declara culpable a un inocente, y esta es la historia de Daniel Villegas. Este hombre estuvo en prisión por 25 años tras ser condenado injustamente por el asesinato a la edad de 16 años. Confesó falsamente tras ser amenazado por la policía, al no poder dar con el verdadero culpable de un tiroteo, y Villegas se convirtió en víctima de la policía. Esto ocurrió en El Paso, Texas, en 1993. Los ocupantes de un coche abrieron fuego contra 4 adolescentes que regresaban a casa de una fiesta. 2 de los chicos murieron, mientras otros 2 pudieron huir. La policía no encontró pruebas que relacionaran a ningún sospechoso con el crimen. Entonces la policía buscó un culpable y amenazó a Villegas y su familia para que se declarara culpable. Villegas consiguió finalmente su libertad tras ser declarado inocente en su tercer juicio en 2018, pero los culpables del crimen siguen y a Villegas le robaron la mayor parte de su vida siendo inocente. Número 13. El acusado golpea a su abogado. Esto ocurrió en Carolina del Sur. El acusado, un hombre de 30 años, parece estar muy incómodo por tener que enfrentarse al juez. El acusado espera conocer la sentencia por sus delitos y parece cada vez más nervioso, tanto que se puede adivinar que algo malo va a pasar. El acusado es Marcus Williams y se acaba de declarar culpable de agresión con agravantes y robo por agredir con violencia y asfixiar a una estudiante universitaria. El juicio tiene lugar el día de su cumpleaños 58 y el juez le impone a Williams la pena máxima. Este no se lo toma bien la noticia y se pone aún más tenso y luego le da un puñetazo a su abogado. Vaya fiesta de cumpleaños. Número 12. Un hombre intenta escapar después de que se cancela su opción a la fianza. Ocurrió en Adelaide, Australia. Daniel Nicholson, de 35 años y padre de 4 hijos, se encuentra en libertad bajo fianza a la espera de juicio por posesión de armas. La jueza tiene que decidir si le permite salir en libertad condicional, pero revoca su libertad bajo fianza. Nicholson, completamente desconcertado y desesperado, se dirige a su abogado y le pregunta qué está pasando. La jueza le pide varias veces que se tranquilice, pero él se molesta demasiado. Al saber que está a punto de ser encerrado, intenta huir del tribunal, pero la juez le grita que lo detengan. Finalmente es sometido por los guardias de seguridad. Número 11. Hombre rompe en llanto al ser condenado. Esto sucedió en Ohio. Esta es la sentencia de Jamel Smith, de 23 años, que casi 3 años antes mató a Portia Brooks, de 20 años. La joven estaba en su coche con su novio ese trágico día. Fue entonces cuando Riley y otros 2 hombres se acercaron al coche con la intención de robarles. Riley obligó al novio a salir del coche y al darse cuenta de que no tenía dinero en efectivo le disparó en la cabeza causándole daños irreversibles. A continuación se inclinó hacia el coche y disparó a Brooks, que murió después de 3 días. Riley, para evitar la pena de muerte, se declaró culpable de asesinato con agravantes e intento de asesinato. Ahora le espera una condena de cadena perpetua sin libertad condicional. Durante la sentencia, Riley lloró, pero eso no evitó su condena. Número 10. Condena de 3 cadenas perpetuas a un asesino de un niño.
Este hombre mató brutalmente a 2 personas en 2018. La sentencia fue de 3 cadenas perpetuas por los cargos de asesinato de su novia, la hija de esta de 9 años y el intento de asesinato del hijo menor de 8 años. Durante el juicio, el niño testifica contra su propio padre. El juicio fue muy doloroso para la familia de las víctimas y luego de la sentencia se dijeron decepcionados porque esperaban la pena de muerte. El acusado se burló de los familiares y dijo que no se arrepentía de lo que había hecho. Número 9. Hombre condenado a cadena perpetua por choque mortal. Joshua Enríquez es el ejemplo perfecto de peligro de no prestar atención mientras se conduce. Este hombre embistió intencionadamente a otro automóvil provocando un violento choque en el que perdieron la vida 2 mujeres e hirió de gravedad a otras 2. Enríquez, de 31 años, fue durante mucho tiempo miembro de la banda Latin King y durante el juicio pareció arrepentido. Incluso dijo a los familiares de las víctimas que si pudiera se cambiaría por los muertos, pero sabemos que eso no es posible. Las víctimas eran Gabriela, de 22 años, y Nico, de 19. El testimonio de las familias fue muy emotivo, ya que eran 2 jovencitas muy alegres y queridas. Durante el juicio se comprobó que Enrique estaba empeñado en infligir daño a su exnovia Karina Paredes y por eso embistió intencionadamente con su camioneta el auto donde estaban las 4 mujeres. Enríquez llamó al 911 después del hecho, pero no ayudó a las mujeres. Número 8. Un hombre fuma en el juzgado delante del juez. Spencer Alan Boston, de 20 años, había sido detenido 2 meses antes en un control de tráfico por exceso de velocidad y posesión civil de marihuana. Él defendió su derecho a la posesión de la hierba. El juez parece muy incómodo mientras el acusado habla y es entonces el que el tipo saca un porro y lo enciende en pleno tribunal, frente al juez y los guardias, los cuales lo someten y le quitan el porro. Al final el juez ordena que sea llevado a la cárcel. Número 7. Un ruso intenta escapar del tribunal. El acusado está en el tribunal dejando una caja transparente, lo que ya indica que no es un sujeto fácil y tiene el aspecto de un tipo violento. Ha sido detenido por el asesinato de su propia hermana y no parece en absoluto arrepentido de sus actos. Según el acusado, el mismo diablo le ordenó cometer el atroz asesinato. Apuñaló varias veces a su hermana de 21 años, pero parece ponerse cada vez más nervioso y finalmente intenta escapar de la jaula de cristal por la pequeña abertura de la puerta. Después se escapa por las ranuras de la parte superior de la jaula de seguridad a prueba de balas y sale hacia el techo del tribunal, pero es sujetado del pantalón y las piernas por los guardias, quienes consiguen retenerlo. Número 6. Asesino en serie se desmaya durante la sentencia. Este delincuente se declaró inocente en el tribunal y cuando se leían los cargos contra él se desmayó y cayó al suelo. Su abogado y los funcionarios del tribunal le ayudaron a ponerse en pie para que pudiera continuar la lectura de cargos. Finalmente fue puesto en libertad condicional en el 2003 tras declararse culpable de homicidio involuntario en 1987. Pero luego de quedar libre, volvió a cometer delitos, entre los que se incluyen 3 cargos de asesinato por estrangulamiento, que cometió después de su puesta en libertad. Además de cada caso, también quiso eliminar los cuerpos de sus víctimas en un intento de ocultar cualquier prueba en su contra. El juez leía los cargos en su contra, pero él se desplomó en la sala. El juez no podía terminar la lectura, pero eso no hizo la diferencia en tu sentencia. Número 5. El acusado explota en cólera cuando su acusadora sube al estrado. Ocurrió en el condado de Washington. El acusado es Félix Espinosa Quirós, de 55 años, acusado de violación, sodomía, incesto y manipulación de testigos. Cuando su acusadora sube al estrado, Félix comienza a agitarse cada vez más y empieza a gesticular agresivamente en dirección a ella. Espinosa se pone cada vez más violento y el fiscal decide proteger a la testigo. Espinosa pierde el control y comienza a golpear la mesa que tiene enfrente y luego lanza la mesa por los aires. La situación es extremadamente tensa. El fiscal intenta mantener a salvo a la testigo mientras el agente judicial y los abogados intentan dominar a Espinosa. La agente judicial saca su pistola eléctrica, pero eso ni siquiera fue suficiente. Llegan refuerzos y someten al acusado y lo traen de vuelta a la sala con grilletes. Lo condenan a 10 años de prisión. Número 4. El acusado lanza la mochila al juez. Un caso sucedido en Cleveland, Ohio. El acusado John Carson está en el tribunal por un delito menor de allanamiento de morada y ha sido llamado a comparecer ante la juez. Se presenta solo con una bata blanca y una mochila. La juez Marilyn Cassidy le pregunta si está representado por un abogado, a lo que él responde con un simple no.
La jueza le explica al acusado que tiene derecho a un abogado, ya que su acusación conlleva una posible pena de cárcel de hasta 30 días. La jueza retrasa el juicio para que John Carson pueda encontrar un abogado, pero él se niega rotundamente y se muestra desafiante. La jueza aplaza el juicio. Entonces Carson se pone agresivo, se produce un caos y una pelea en la que los agentes judiciales intentan dominar al acusado, que intenta escapar. La juez no resultó herida por el incidente, ya que la mochila no la alcanzó. Ella se agacha y pulsa el botón de pánico. Entonces entran en la sala los refuerzos y lo someten. Número 3. Un hombre ataca a un abogado con un cuchillo. Joshua Harding, de 35 años, ha sido acusado de 2 cargos de agresión sexual. El acusado está de pie, a la derecha está su abogado y a la izquierda podemos ver a 2 fiscales que representan al estado. Uno de ellos es Jonathan Rowe. Antes de la sentencia, Rowe pidió al jurado la pena más fuerte para el caso. Debido a la gravedad de los crímenes, en el otro extremo de la mesa está el detective Brian, investigador principal del caso. El jurado finalmente llega a una decisión en uno de los casos y está a punto de leer la sentencia. Es entonces cuando se desata el infierno y en menos de 8 segundos, Harding se lanza en estampida hacia Jonathan Rowe y consigue darle un puñetazo bastante violento. Por fortuna, el detective es rápido, al igual que los 2 guardias del tribunal que lo someten. Luego se le encontró una navaja bajo la manga con la que intentaba herir al fiscal. Número 2. Hermanos atacan al asesino de su madre en el tribunal. 2 hermanos atacaron al hombre condenado por matar a su madre. El asesino Williams sería condenado después de confesar haber sacado de la carretera a su exnovia Elizabeth Fletcher y haberla matado a tiros en 2017. Cuando la hermana de la víctima se preparaba para dar su testimonio, uno de los hijos de la víctima, Anthony, de 30 años, se acercaba a su tía cuando se lanzó hacia el acusado, saltando por encima de una mesa e intentó atacarlo, mientras 3 agentes intentan dominarlo, pero consiguió zafarse y continuó su ataque contra Williams. También se puede ver al hermano menor de 23 años intentando correr alrededor de los agentes para unirse a su hermano. Finalmente, los agentes controlan la situación. Número 1. Acusado le dice al juez que se calle y luego lo amenaza. Tobias Roman está acusado en California y se le imputan varios delitos, entre ellos intento de robo, amenazas, portación de un arma y por acosar a una empleada de un centro comercial. Durante el juicio se muestra desafiante y tiene actitudes retadoras ante el juez. Se comporta de manera agresiva, tiene tatuajes en la cara y en su comportamiento belicoso irrumpe hacia el juez y le dice que se calle, lo que molesta al juez, quien ordena expulsarlo de la sala. Al salir, el delincuente vuelve a amenazar al juez y eso se añade a su lista de delitos cometidos. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscríbete al canal para no perderte ningún nuevo video. ¡Hasta la próxima!